Irregularidades. El participio acumula una cantidad considerable de irregularidades. Como mínimo, te vas a topar con las siguientes dificultades. Algunos participios son irregulares y por tanto resultan impredecibles. Necesitas aprenderlos uno a uno. Algunos verbos cuentan con un doble participio. Tienen participio regular y también participio irregular. Y además existen fenómenos de variación regional. Ciertos participios se construyen de manera especial en algunas variedades de español. Participios irregulares. Existe un conjunto limitado y cerrado de verbos que construyen su participio de manera irregular. Los hablantes nativos los vamos aprendiendo uno a uno durante la infancia mediante el procedimiento de prueba y error. Nuestros mayores nos corrigen con regocijo formas regulares como esta. Rompido. Cuando un niño construye ese participio, está procediendo con toda la lógica del mundo. Ya ha entendido cuál es la regla que subyace a comido o dormido. Simplemente la aplica de manera consecuente. Lo que no sabe todavía es que esos procesos no se extienden a ciertos verbos. Los estudiantes de español como lengua extranjera necesitan hacer ese mismo trabajo, pero ya más creciditos y mediante un estudio consciente y estructurado. Te doy la lista de verbos cuyos participios son irregulares. Es útil por igual para hablantes nativos y extranjeros. De abrir tenemos un participio abierto. Absolver, disolver, resolver, que forman parte de la misma familia, tienen respectivamente los participios absuelto, disuelto, resuelto. Cubrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer y satisfacer tienen hecho y satisfecho. Morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, no rompido, ver, visto y volver, vuelto. Estos participios irregulares constituyen un grupo cerrado de fósiles lingüísticos que hemos heredado del latín. La mayoría heredados del latín, algunos se añadieron en época románica, pero eso ahora me preocupa menos. El conjunto ya no crece. Si mañana cae en desuso uno de sus integrantes, el conjunto se encogerá irremediablemente. Nunca se recuperará de esa pérdida por la sencilla razón de que ya no entran nuevos miembros en ese selecto club. De hecho, el grupo de participios irregulares fue más numeroso en el pasado, pero muchos de sus miembros se vieron desplazados a lo largo de la historia por los participios regulares, que tienen más vitalidad. Algunos desaparecieron sin más. Te ofrezco en un momento ejemplos de participios irregulares caídos en la batalla de la historia. Al lado de cada uno anoto la forma regular que acabó imponiéndose. Para dividir existió un participio diviso que fue desplazado por dividido. Querer tenía inicialmente la forma quisto como participio, pero se convirtió en querido. Para cocer existía cocho, pero lo desplazó cocido. Otros participios irregulares se mantienen en circulación, pero han perdido su naturaleza verbal y han quedado reducidos a la mera condición de adjetivos. He aquí algunos ejemplos de adjetivos de hoy que son participios de ayer. Abstracto es un antiguo participio del verbo abstraer. Ya no es participio, pero sigue circulando como adjetivo. Convicto fue el participio de convencer, nato el de nacer y poseso el de poseer. Alguno de estos antiguos participios se ha convertido en adverbio y ahí está incluso que en tiempos remotos fue el participio de incluir. Ya no es participio, pero sigue en circulación. Lo que acabo de explicar se refiere a participios que fueron y han dejado de serlo. Retomo ahora los verdaderos participios irregulares, es decir, los que siguen en funcionamiento como tales, como participios, en la lengua actual. La lista es breve, como vimos al principio del apartado, pero la vamos a ampliar un poquitín, porque las irregularidades se extienden a los verbos derivados.
Estos son unos pocos ejemplos. A partir de abrir, tenemos un verbo derivado que es entreabrir, y este da lugar a un participio entreabierto, que tiene dentro el participio irregular abierto, que es el originario de abrir. Para hacer tenemos derivados como rehacer y participios como rehecho. Para decir, contradecir y un participio contradicho. En principio esto funciona bastante bien, está claro el sistema, pero te vas a encontrar alguna que otra sorpresa. Acabas de observar, lo estás viendo ahí, que los participios que se forman a partir del verbo decir mantienen la irregularidad. A partir de decir tenemos el verbo contradecir y de ahí sale un participio contradicho. Sin embargo, existen dos derivados que se apartan de esta regla: bendecir y maldecir. Estos dos forman participios regulares, que son respectivamente bendecido y maldecido. Te muestro su uso en un ejemplo. Mi madre me ha bendecido. Las formas bendito y maldito existen, pero no son verdaderos participios, sino simples adjetivos. No puedo utilizarlas en la conjugación, pero sí me sirven para combinarlas con sustantivos, que es el oficio típico del adjetivo. Yo puedo decir agua bendita o poetas malditos. Y el verbo escribir cuenta con una peculiaridad curiosa. Su participio es irregular. De escribir tenemos escrito. Pero la forma regular escribido se emplea de manera humorística en una expresión idiomática: ser muy leído y escribido. Encontrarás la expresión en el diccionario de la lengua española si acudes al artículo para leído, leída. La vamos a buscar ahora mismo. Leído. Y aquí me sale el artículo leído, leída. Aparece como adjetivo que ha leído mucho y es persona de muchas noticias y erudición, o sea, una persona leída es alguien que ha leído, que ya ha acumulado un saber gracias a ello, y me aparece a continuación la expresión leído y escribido, y me dice que es una locución adjetiva que se utiliza de manera irónica para decir que alguien es instruido, pero sobre todo que lo parece o que presume de serlo. Ese participio irregular está recogido incluso en el diccionario y se puede utilizar en esa expresión. O sea, ya hemos visto que la expresión ser muy leído y escribido se refiere a una persona muy instruida, pero sobre todo a quien quiera aparentar que es instruido. Y te voy a mostrar esta expresión en un ejemplo de uso que recojo de una novela que se titula Las aventuras de Don Chipote, de un señor que se llamaba Daniel Venegas. Ejemplo: atragantándose por la emoción, buscó Don Chipote al cuatezón, que según él era el más leído y escribido del mundo. Y esta obra de Venegas tiene su interés histórico y cultural. Se publicó en 1928 y es la primera novela chicana de la historia. Volvamos a la lengua. Existe un verbo que expresa una noción un tanto desagradable y que se conjuga de manera especial. Pudrir, podrir. En principio presenta las dos variantes que te indico ahí. Sin embargo, el único participio válido es podrido. Te conviene conocer esta irregularidad. La conjugación del verbo en sí es bastante peculiar. No me puedo ocupar ahora de ella. Por eso te remito al artículo pudrir en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Y además, el participio irregular muerto presenta un uso destacable. ¿Qué ejemplos nos están saliendo ahora? Está alegre la lección. Suele sustituir al participio del verbo matar en la pasiva perifrástica. El verbo matar cuenta con un participio perfectamente regular, que es matado. Y en principio, nada impide formar una pasiva como esta: César fue matado por Bruto. Sin embargo, en la práctica se prefiere esta otra versión: César fue muerto por Bruto.
Hablaremos de la pasiva cuando lleguemos al apartado que les dedico a las perífrasis. Antiguamente, este curioso uso de muerto se extendía incluso a los tiempos compuestos de la conjugación. Hoy día formamos así los tiempos compuestos de matar. He matado, has matado, ha matado, de manera totalmente previsible. Sin embargo, en periodos anteriores eran comunes formas como las de este ejemplo que he tomado de Lope de Vega y que contiene las últimas palabras del rey Filipo en la grandeza de Alejandro, que para ser las últimas palabras no es que sean demasiado grandes, pero me viene bien como ejemplo. ¡Ay! ¡Que me han muerto! Este uso tiene su explicación. Morir tuvo en tiempos pasados, un significado adicional. Morir a alguien, se podía decir esto, morir a alguien, era lo mismo que matar a esa persona. Técnicamente diríamos que poseía también un valor causativo, además del que encierra en la lengua de nuestros días. O sea, morir podía ser dejar de vivir y podía ser también causar que alguien deje de vivir. Y el significado causativo se ha perdido en la lengua actual, quitando este uso especial que hemos visto en la pasiva perifrástica. Antes de cerrar este apartado, quiero añadir una pincelada terminológica que va acompañada de una nota sobre cierta característica de los participios irregulares. A estos se los conoce también como participios fuertes. Todos ellos comparten una característica que los diferencia de los participios regulares o débiles: la posición del golpe de voz. En los participios regulares, el golpe de voz se sitúa en la terminación ado, ido. Lo represento aquí. Acabado, traído, reído. En todos los casos, el golpe de voz cae en la terminación verbal. En cambio, en los participios irregulares, el golpe de voz recae en la raíz verbal. Dicho, cubierto.